Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Ya estamos en Noticias desde el Centro. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en nuestra emisión de hoy miércoles. Miércoles ya 30 de septiembre. Septiembre es el mes de la patria. Miércoles 30 de septiembre, último día del noveno mes del año. Termina el mes de la patria el día de hoy. Han transcurrido ya 274 días, le restan 92. Estamos en la semana número 40. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Jerónimo y Gregorio. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, para usted que se llama Jerónimo o también para usted que se llama Gregorio, muchas pero muchas felicidades. Si usted nació un 30 de septiembre, hoy está usted de plácemes, celebrando un año más de vida. Felicidades. Y también para usted que celebra cualquier acontecimiento social, muchas pero muchas felicidades. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, enviamos para ustedes un fuerte y muy caluroso abrazo. Sean felices, por favor. Felicidades para usted que hoy cumple años, celebra su onomástico o cualquier acontecimiento social. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o bien a Noticias desde el Centro. Y esta tarde quiero saludar a todos mis amigos que me acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Saludos para todos ustedes. Y esta tarde también quiero saludar a mis amigos que participan dentro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A todos mis amigos que nos acompañan allá en Ciudad Reynosa, les envío un cordial saludo desde aquí, desde León, Guanajuato. Vamos al pronóstico del tiempo. Las condiciones meteorológicas para Matamoros, Tamaulipas. Hoy en Matamoros la temperatura máxima estará en los 30 grados centígrados, la mínima en 18 grados centígrados. La sensación térmica en Matamoros será de 15 grados centígrados. Hoy será un día soleado. La temperatura en estos momentos en Matamoros, 28 grados. No hay pronóstico de lluvias por allá en Matamoros. Soplan vientos del oeste, 6 kilómetros por hora. La humedad relativa, 79%. La presión atmosférica en Matamoros estará en los 1020 milibares. En Matamoros, hoy el sol salió a las 7 de la mañana con 21 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 16 minutos. Estas son las condiciones meteorológicas para Matamoros, Tamaulipas y toda la región. Y ahora le informo sobre el pronóstico del tiempo aquí en León, Guanajuato. La temperatura máxima en León, 26 grados centígrados. La mínima, en 6 grados centígrados. Desciende la temperatura el día de hoy. La sensación térmica en los 9 grados centígrados. La temperatura aquí en León en estos momentos, 21 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvias durante el día, pero sí durante la noche. Aquí en León existe calma, no soplan vientos, todo es calma aquí en León. La humedad relativa 84%, la presión atmosférica está en los 1019 milibares. El sol salió aquí en León a las 7 de la mañana con 37 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 34 minutos. Estas son las condiciones del tiempo tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Ya está usted de Noticias desde el Centro. Vamos a lo que publican los diarios que circulan a nivel nacional, lo que leerá usted en sus portadas de hoy, miércoles 30 de septiembre. En portadas, la eliminación de fideicomisos avanza. Hoy miércoles, los diarios destacan la aprobación de esta reforma en comisiones de la Cámara de Diputados,
así como información sobre el combate al COVID-19 y el robo de combustibles. Los principales diarios nacionales destacan este miércoles el avance en comisiones de la Cámara de Diputados de la reforma que eliminaría 109 fideicomisos públicos. Otros temas relevantes son los modelos para el combate a los contagios de COVID-19 y el robo de combustibles a petróleos mexicanos. El Financiero publica hoy: avanza en San Lázaro dictamen que elimina fideicomisos. El Financiero reporta como nota principal aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de un dictamen que elimina 109 fideicomisos públicos. Se espera que esta misma semana el tema pase al Pleno. Por su parte, Excelsior publica el día de hoy: Hacienda podría meter mano a Fondo de Salud. Excelsior también dedica su nota de portada al tema de los fideicomisos, aunque en su caso resulta que, a propuesta de Morena, los diputados decidieron incluir de última hora un artículo transitorio para que la Secretaría de Hacienda pueda disponer de los 97,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. Hacienda podría meter mano al Fondo de Salud, dice Excelsior en su edición de hoy miércoles. Mientras tanto, Milenio publica: replicará el gobierno federal modelo Sheinbaum anti-COVID. Milenio publica en primera plana los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de replicar a nivel nacional la estrategia de la Ciudad de México para contener al COVID-19. Y también el día de hoy, El Universal publica: imparable saqueo de combustible a Pemex. El Universal informa acerca de que en lo que va de este sexenio, en el país se ha detectado en promedio una toma clandestina de combustible por hora. Además, de enero a agosto se registraron 29 robos de pipas, dice el Universal. También publica: Trump-Biden, un debate lleno de insultos y gritos, dice el Universal. Entre tanto, Reforma saquea Fondo Federal con redes fantasma. Reforma tiene como nota de 8 columnas que una red de empresas fantasma fue usada en el sexenio pasado para ordeñar recursos de programas gubernamentales. El diario indica que solamente en Nuevo León se ordeñaron 150 millones de pesos, dice Reforma en su edición de este día. Pega la 4T a cine, ciencia, al Fonden. Y si son más datos, pero no sé qué sea, dice también Reforma en su edición de este día. Mientras tanto, La Jornada: no sacrificaremos ganancias en favor de deudores, dicen los bancos. La Jornada resalta en portada declaraciones de Luis Niño de Rivera de la Asociación de Banqueros de México, en el sentido de que la banca no aplicará medidas adicionales para apoyar a sus usuarios, pues considera que ya ha hecho suficiente y que las instituciones financieras deben cuidar su propia solvencia, dice La Jornada en su edición de este día. Infiltrados desvirtúan protestas justas, dice López Obrador. Es lo que publica el día de hoy La Jornada. Estas y otras noticias podrá usted leerlas más ampliamente en las ediciones del día de hoy, miércoles 30, de los diarios que circulan a nivel nacional. Más ampliamente las podrá usted leer. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube,
en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas, o bien a Noticias desde el Centro. También le invito para que comparta con sus amistades, con sus amigos, nuestra emisión de noticias de este día. Muchas gracias por registrarse en nuestras páginas. Primer debate presidencial. Trump y Biden concentran en problemas internos de su país. De México, ni una palabra. Trump llegó al debate a la ofensiva, decidido a recuperar terreno frente a su rival, que lo aventaja desde hace semanas en los sondeos y defendió su decisión de llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, con una juez conservadora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el ex vicepresidente demócrata John Biden realizaron este martes 29 de septiembre en Cleveland, Ohio, su primer debate televisado cuando faltan 35 días para una elección presidencial muy tensa. No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario, y si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia COVID-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre. Trump llegó al debate a la ofensiva, decidido a recuperar terreno frente a su rival, que lo aventaja desde hace semanas en los sondeos, y defendió su decisión de llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, con una jueza conservadora. Nosotros ganamos la elección. Las elecciones tienen consecuencias, dijo Trump en referencia a la indignación de los demócratas frente al nombramiento de Amy Coney Barrett, que puede dejar la Corte Suprema en control de los conservadores durante décadas. Después acusó a Biden de ser socialista, pero Biden desestimó sus ataques afirmando que todo el mundo sabe que Trump es un mentiroso. El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso, dijo Biden sobre el mandatario republicano. No hay nada inteligente en ti, le respondió el mandatario Trump en otro segmento del debate que duró 90 minutos, es 6 segmentos de 15 minutos cada uno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al aspirante demócrata a la Casa Blanca de ser el títere de la izquierda radical. La izquierda radical te está manipulando como un títere, le dijo el mandatario republicano, asegurando que Biden sería un presidente débil ante el crimen y la violencia. No quieres decir nada sobre la ley y el orden, agregó el republicano. En tanto, el candidato demócrata acusó a Trump de no enfrentar a Rusia, tildando al mandatario republicano de cachorro de su homólogo ruso Vladimir Putin. Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses, dijo el ex vicepresidente de Barack Obama. Los temas que trataron en este primer encuentro de 3 que están programados antes de las elecciones fueron la salud pública, las medidas de atención a la pandemia del COVID-19, el racismo, la evasión de impuestos, el cambio climático, el desempleo y la economía estadounidense. Además, discutieron sobre si aceptarán o no los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre. Donald Trump dijo que el ganador de las elecciones podría no conocerse durante meses. Podríamos no saberlo durante meses, dijo Trump, sobre los resultados de los comicios
esto no va a terminar bien, agregó el mandatario republicano, quien lleva semanas afirmando, sin pruebas, que el voto por correo podría sesgar el resultado. El debate se celebró en Ohio, uno de los estados pendulares que cambian su preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en el año 2016. Ahora bien, Biden encabeza las encuestas en este bastión con un 49% de las preferencias frente al 45.7% de Trump. La pandemia, que ha dejado más de 204.762 muertos en el país, marcó el desarrollo del debate y en el auditorio todos los presentes, salvo Trump y Biden, y el moderador Chris Wallace, portaron mascarillas y las sillas están colocadas para respetar el distanciamiento social. Esto fue lo que pasó ayer durante la noche en el transcurso de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que como ya le dije, las elecciones serán el próximo día 3 de noviembre. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos. COVID-19. México abre su octavo mes de epidemia con 77.163 muertes acumuladas. La Secretaría de Salud informó que el país acumula 738.163 casos positivos a coronavirus en lo que va del tiempo de la epidemia. México inició su octavo mes de epidemia con 77.163 muertes de personas enfermas de COVID-19, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud. Los debates del reporte presentado ayer martes por José Luis Alomía, director general de Epidemiología, indican que entre ayer y anteayer se confirmaron 560 decesos más. En las últimas 24 horas, 4.446 casos positivos se confirmaron para dar un total de 738.163 acumulados en la epidemia. A nivel mundial, México se mantiene en el cuarto lugar de decesos y en el octavo en contagios por COVID-19 acumulados. Un total de 881.622 personas han dado negativo al virus SARS-CoV-2, que es el que provoca COVID-19. Los gobiernos de los estados reportaron que hay 10.677 personas contagiadas de coronavirus hospitalizados, 8.085 en camas generales, 2.592 en las destinadas para pacientes graves que cuenta con un ventilador para apoyarlos para respirar. Las autoridades sanitarias afirman que la epidemia lleva semanas a la baja a nivel nacional. La mañana del martes, Hugo López-Gatell explicó que 27 de las 32 entidades federativas tienen una reducción de la epidemia, algunas 2 semanas y otras por más de 14 semanas. La epidemia no ha acabado, pero tenemos un claro patrón de reducción. Necesitamos seguir teniendo cuidado en el desconfinamiento, dijo durante la conferencia matutina en la que presentó los datos frente al presidente López Obrador. Desde semanas atrás, el gobierno federal ha insistido en que en medio de la temporada de influenza puede haber un rebrote de casos de COVID-19, aunque de acuerdo con el presidente ya se superó la etapa más crítica. Ya está bajando las incidencias de la pandemia. Estamos perdiendo fuerza y tenemos más disponibilidad de camas. Ya pasamos la etapa crítica, debemos de cuidar que no haya un rebrote. Afortunadamente no lo hemos tenido. Ha ido a la baja en general el número de contagios
y lo que nos importa más, una disminución en fallecidos, dijo por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, Morena sube a 109 los fideicomisos a desaparecer. Los legisladores de diferentes partidos acusaron una simulación en los foros de Parlamento Abierto convocados antes de la discusión sobre el tema. Después de una discusión de casi 5 horas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el dictamen con proyecto de decreto por lo que se eliminan 109 fideicomisos. El presidente de la comisión, el diputado Erasmo González Robledo de Morena, informó que se presentaron reservas al dictamen. Sin embargo, al no lograr un acuerdo sobre el tema, se dijo que se destinen exclusivamente para la atención de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, esto hablando de los recursos económicos. Asimismo, resaltaron que el presidente López Obrador ha justificado la eliminación de dichos instrumentos ante la opacidad y la falta de información sobre el manejo de los recursos. No obstante, aclararon que no se ha presentado alguna denuncia directa en contra de quienes hayan empleado de manera incorrecta el dinero de dichas figuras. En su intervención, la diputada del PAN, Laura Rojas, explicó que los fideicomisos son una figura jurídica que complementan los recursos públicos y que además reciben recursos privados, ya que están dirigidos a proyectos, mientras que en otros casos reciben apoyos de cooperación internacional. Quiero decir que todos los fideicomisos cuentan con comités técnicos y todos están sujetos a la vigilancia. ¿Cómo es que ahora, a través de la extinción que están proponiendo, el gobierno se va a apropiar de recursos que no son propios?, cuestionó. Por Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Loya recordó que hace meses se realizaron diferentes parlamentos abiertos en los que participaron congresistas y expertos para posicionarse sobre la cancelación de los recursos de fondos y fideicomisos. Sin embargo, recalcó que las opiniones no fueron consideradas en este dictamen. Después de lograr un consenso construido por todos, hubo un alto en el camino que fue por una instrucción del presidente de la República y fue a través de la mañanera, puntualizó. Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, sostuvo que los fideicomisos materializan las políticas públicas, ya que son el espacio para incubar los recursos y hacer frente a las responsabilidades legales, y enfatizó que si hay problemas de corrupción, se deben modificar a las reglas de la operación. Fue la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Vamos a otras noticias. Mexicana narra cómo fue sometida a esterilización en un centro migratorio allá en los Estados Unidos. Cuando Yuridia llegó al centro de detención migratoria de Lice, solicitó ser atendida por un dolor de costilla. En lugar de eso, la enviaron con un ginecólogo que le realizó una cirugía. Yuridia es una de las migrantes a las que les practicaron sin su consentimiento una histerectomía, extirpación de útero. Esto fue en el centro de detención para migrantes del condado de Irwin, en la zona rural de Georgia, en los Estados Unidos. El diario The New York Times publicó ayer martes los testimonios de 16 mujeres migrantes
que estando en el Centro de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, fueron sometidas a cirugías ginecológicas irregulares e innecesarias. Uno de los testimonios es el de Yuridia, una migrante mexicana de 36 años de edad, quien poco después de llegar a las instalaciones del centro, buscó una enfermera porque le dolía una costilla, malestar causado por una agresión que sufrió por parte de su expareja justo antes de que la detuviera el ICE. El personal médico envió a la joven a realizarse un examen médico a la oficina del doctor Mahendra Amin, quien ha sido descrito por funcionarios de ICE como el ginecólogo principal del centro de detención. Al recibir a Yuridia, el médico comenzó a preparar una máquina de ultrasonido. Pensé que me iban a revisar la costilla. Ya cuando me di cuenta me estaban haciendo un examen vaginal, relata la joven mujer. Amin registró en sus notas que Yuridia tenía quistes en sus ovarios y le planeó una cirugía para extirparlos. También señaló que la joven se había quejado de la menstruación abundante y dolor pélvico. Yuridia afirma que además de que nunca experimentó o informó de esos síntomas, ella no pidió ver a un ginecólogo, sino ser atendida por un dolor en su costilla. Semanas después, se le practicó una cirugía. La joven pensó que se trataba de un procedimiento menor que se realizaría por vía vaginal, pero despertó con 3 incisiones en el abdomen y con que le faltaba un pedazo de piel en su área genital. Me desperté y estaba sola. Tenía dolor. Todos hablaban inglés. Entonces no podía hacer preguntas. Cuenta, 3 días después, aún con dolor y recuperándose de la cirugía, fue deportada. Ya en México se le practicaron exámenes médicos cuyos informes de patología revelan que no tenía quistes peligrosos, sino pequeños folículos del tipo que se producen naturalmente cada mes en la mayoría de las mujeres y que no requieren de intervención quirúrgica. Varias mujeres que acudieron con Amin declararon a este medio informativo que no entienden por qué las enviaron con él, aun cuando presentaron cuestiones médicas que no tenían nada que ver con la especialidad de ginecología. Los casos reportados por el medio estadounidense y revisados en un panel de médicos y ginecólogos certificados sugieren un patrón de intervención quirúrgica excesivamente agresiva, sin un intento adecuado de remedios médicos. Según el medio, las mujeres atendidas por el médico del ICE fueron sometidas a 2 intervenciones quirúrgicas simultáneamente, dilatación y curetaje, que consiste en insertar herramientas en la vagina y raspar el tejido del útero, y la laparoscopía, en la que se hacen 3 incisiones para insertar una cámara en la cavidad abdominal con el fin de examinar o realizar procedimientos en los órganos reproductivos, dice el diario estadounidense. Hablando de otras cosas, la medida resultado del programa de austeridad de AMLO. De acuerdo con el dictamen aprobado ayer 29 de septiembre por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considera la eliminación de 109 fondos y de fideicomisos, entre los que destacan aquellos destinados a la investigación, deporte y atención de emergencias. De acuerdo con el dictamen aprobado ayer 29 de septiembre por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considera la eliminación de 109 fondos y fideicomisos, entre los que destacan aquellos destinados a investigación, deporte y atención de emergencias.
El 9 de septiembre, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, anunció que su bancada impulsaría la extinción de 55 fideicomisos. Sin embargo, ayer martes informó que se trata de 109, los cuales suman recursos por 68.478 millones de pesos que dijo se destinarán para la atención de la crisis económica y sanitaria por la pandemia. Durante la discusión en la comisión, el diputado federal del PRD, Antonio Ortega, declaró que a través de los ejercicios del Parlamento abierto se han engañado al asegurar que la Cámara de Diputados da certidumbre de un diálogo democrático. El mejor ejemplo son los parlamentos abiertos para los fideicomisos, en donde el propio coordinador de la mayoría de Morena, Mario Delgado, afirmó que los argumentos que ahí se deben o se daban habían logrado impactar y se habían decidido reducir el número de fideicomisos a desaparecer, y finalmente no solo fueron 33, después 44 y ahora 109, sostuvo. En el listado destaca la eliminación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPES y emprendedores, entre otros. La extinción de los fideicomisos públicos son parte de la postura de austeridad impulsada por el presidente López Obrador. Ello a pesar de los llamados de académicos, científicos y artistas para que no se les retiren los apoyos. El primer paso para su extinción se dio el pasado 2 de abril de este año, cuando el presidente ordenó, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos. Después del decreto, en repetidas ocasiones, López Obrador exhortó a los legisladores federales a aprobar la extinción en su totalidad de los fideicomisos, al tiempo que llamó a la calma a los científicos, académicos y artistas al aseverar que no se quedarían sin apoyos. Ante la llegada de la pandemia y la crisis económica, el mandatario dijo que los recursos de los fondos se usarían para financiar el plan de reactivación económica sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos. Ayer el presidente expresó que todo eso que se ahorre con la eliminación de los 109 fideicomisos no va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país. Además, proponen usar 140,000 millones de pesos en la epidemia. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso una reserva de 140,000 millones de pesos para atender exclusivamente la contingencia sanitaria por COVID-19 el próximo año, de acuerdo a los análisis iniciados por este grupo político para la discusión del paquete económico del próximo año 2021. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Y por otra parte, Mario Delgado advierte intentos por tirar en la encuesta para dirigencia de Morena. El diputado y aspirante a dirigir el partido consideró que hay actores que buscan echar abajo este ejercicio. También rechazó que su eventual llegada al cargo sea una victoria para Marcelo Ebrard. El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, quien aspira a ser el nuevo presidente del partido fundado por López Obrador,
señaló que hay personas que tienen o quieren tirar la encuesta que el Instituto Nacional Electoral organiza para renovar la dirigencia. Hay que reconocer que si hay quienes siguen intentando que no haya encuesta. Yo creo que es una mala idea, pues metería al partido en una crisis en donde no tendríamos tiempo de resolverla, dijo en entrevista con Radio Fórmula. Delgado consideró que a Morena le urge prepararse para las elecciones del 2021, conservar la mayoría en la Cámara y conquistar nuevos espacios, por lo que insistió en que debe haber cierto orden y autoridad en el partido. El legislador también respondió al señalamiento que Porfirio Muñoz Ledo lanzó el pasado lunes, cuando dijo que si Delgado se convierte en el nuevo dirigente, se estará trazando el camino para que el canciller Marcelo Ebrard sea el próximo presidente de la República. Yo no coincido con él, dijo Delgado. No está en juego ahora el 2024, en lo que estamos es en el 2021. No le pertenezco a nadie. Si llego a la presidencia de Morena, no significaría la llegada de Marcelo Ebrard, reviró Delgado. El diputado aseguró que si bien tiene una relación cercana con Ebrard, con quien empezó su carrera política, su compromiso es ser un dirigente imparcial, honesto, buscando equilibrios, siempre un factor de la unidad, reconociendo a unos y a otros, sin sectarismos ni influyentismos. No le pertenezco a nadie, no soy incondicional de nadie, tengo valores y tengo principios y soy muy claro de lo que significaría dirigir un movimiento como este. Hay un legado y escuela de López Obrador que tenemos que honrar para tener éxito, dijo el diputado. Delgado también llamó al diálogo a todos a quienes ven historias que no existen respecto de lo que puede pasar si gana la encuesta y llega a la presidencia de Morena. Yo les tiendo la mano a todos a quienes piensan que yo no debería ser el presidente de Morena y me comprometo con ellos a actuar de manera honesta, imparcial, apegada a los principios, dijo. El legislador subrayó que ahora el partido debe organizarse para ganar las elecciones y trabajar en la formación de cuadros y poner orden con apoyo ciego al presidente López Obrador. Hay que empujar el proyecto de la transformación, no andar con titubeos. Yo creo que ya tenemos bastantes enemigos que nos quieren que el país cambie para que Morena tome distancia de lo que está haciendo el presidente, dijo. Se espera que el INE dé a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, de la que saldrán las 12 perfiles con mayor nivel de conocimiento, 6 aspirantes para la presidencia, 3 mujeres y 3 hombres, y 6 aspirantes a la Secretaría General. También serán 3 hombres y 3 mujeres. Esos 12 candidatos irán a una segunda encuesta con la que se elegirá al nuevo líder y al nuevo secretario del partido de Morena. Está usted en Noticias desde el Centro. Y hablando de otras cosas, el frío y las lluvias persistirán en los próximos días en todo el país. Autoridades meteorológicas informaron que en gran parte del país habrá presencia de ciclones, tormentas y ondas tropicales, fríos intensos, evento del norte y huracanes, entre otros. A lo largo del 2020, México ha registrado récords en sus temporadas de ciclones y todavía para lo que resta del año se esperan más fenómenos meteorológicos en gran parte del país. Así lo dieron a conocer ayer martes en conferencia de prensa virtual autoridades meteorológicas que alertaron a población y a los gobiernos locales para que se preparen y extremen precauciones. Ricardo Prieto González,
gerente de Meteorología y Climatología de la Comisión Nacional del Agua, puntualizó que en este momento el Frente Frío número 4 es de mayor intensidad. Este fenómeno se ubica al sureste del país y sus efectos persistirán en los próximos 2 o 3 días, ocasionando fuertes lluvias en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala. A este fenómeno se suma un sistema frontal que ingresará por el estado de Veracruz y continuará su movimiento sobre el sureste. También está presente una masa de aire polar que impulsa al frente, por lo que se prevén temperaturas inferiores a 0 grados centígrados y heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Para las zonas montañosas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se prevén temperaturas de 0 a 5 grados con heladas. Jorge Zavala Hidalgo, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, agregó que esta ha sido una temporada muy activa de ciclones, pues tan solo en estos momentos hay 12 en el Pacífico, de los cuales 9 son tormentas tropicales, 1 es huracán categoría 1 o 2 y 2 huracanes más de categoría 3 o 5. Además dijo, tenemos 6 depresiones tropicales y una podría alcanzar categoría de tormenta tropical, mientras que las ondas tropicales suman 37. En el Atlántico se contabilizan 23 ciclones, de los cuales 15 han sido convertidos en tormentas tropicales, 5 en huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes en categorías 3 y 5. Las autoridades meteorológicas indicaron que para los próximos días se prevé que los siguientes fenómenos se intensifiquen, como evento del norte, depresión tropical 18, zona de inestabilidad y tren de ondas tropicales, aproximándose a territorio mexicano desde el Atlántico. Estos fenómenos causarán lluvias intensas, rachas de viento y descargas eléctricas en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país. Además de que esos efectos se mantendrán en los próximos días. Jorge Zavala adelantó que se estima que el próximo viernes el Frente Frío número 5 ingrese en el norte del país, lo que provocará más lluvias en el sureste durante el fin de semana y la permanencia del evento del norte en el suroeste del Golfo de México. Son las condiciones climatológicas para toda esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Es posible bajar comisiones sin vulnerar la industria de pensiones Amafore? ¿Se puede conciliar los intereses de los trabajadores y dar certidumbre a una industria que emplea 32,000 personas? Advierte Bernardo González, presidente de la Amafore. Es importante evitar malas experiencias internacionales como lo ocurrido en Argentina. Bajar las comisiones de las Afores 50% solo significaría un incremento de 4% en la pensión promedio de los trabajadores, afirma Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo de Amafore. Estamos de acuerdo con trabajar para seguir bajando las comisiones, pero creemos que hay mejores formas de hacerlo que como se propone en la iniciativa presentada el 25 de septiembre. Estamos convencidos de que es posible mejorar los rendimientos para los trabajadores sin vulnerar una industria donde trabajan 32,000 personas. El presidente de la Amafore se dice convencido de que México podría alcanzar los estándares internacionales en materia de comisiones en un plazo muy corto, porque se han hecho esfuerzos muy grandes a lo largo de los últimos años. Creo que sí podemos alcanzar siempre y cuando haya sensatez de todas las partes
y apertura para un debate sobre un tema que tiene que ser técnico para que realmente beneficie a la clase trabajadora. Las comisiones en México son, en promedio, 0.91%. El promedio de comisiones en Colombia, Chile y Estados Unidos es de 0.45%. Estamos de acuerdo en incorporar comparaciones internacionales, dice González Rosas. Estas pueden ser muy útiles para mejorar el sistema de pensiones en México, pero sería ideal incorporar un mayor número de países y no solo 3 como lo plantea la iniciativa. Hay más de 20 países con sistemas de aportaciones individuales similares al mexicano, refiere el Ejecutivo. Subraya que en Estados Unidos no tiene un sistema de ahorro para el retiro comparable con el de México. Advierte adicionalmente que es muy importante tomar en cuenta las malas experiencias que ha habido en otros países, por ejemplo, en Argentina, donde una de las primeras señales de la pérdida del rumbo del sistema se dio con medidas para el control de precios y los topes a las comisiones. En el año 2008, el gobierno de Cristina Fernández eliminó el sistema privado de pensiones que se creó en el año 1994. Todos los fondos depositados en las administradoras privadas pasaron a ser gestionados por el sistema estatal. Hablando de otras experiencias internacionales, González Rosas exhorta a los legisladores a tomar en cuenta lo que ocurrió en Chile, donde tardaron en reformar su sistema y llegó el momento en que hubo grandes manifestaciones sociales en protesta por los problemas de este sistema. Desde su perspectiva, la iniciativa que presentó el presidente es muy buena en términos generales, porque traerá beneficios concretos como un incremento en las pensiones de las personas al final de su vida productiva y la disminución de semanas para poder acceder a ella. Confía en que haya oportunidad de revisar lo que establece un párrafo del artículo 37 relacionado con sujetar las comisiones que cobran las AFORES a un monto máximo. Es buena, tiene muchas cosas positivas. Por eso me gustaría que todo lo bueno no se contamine con algo que puede ser mejorable en el trabajo legislativo, dijo el economista. Está usted en Noticias desde el Centro. Le invito a compartir nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o también Noticias desde el Centro. Gracias por suscribirse en nuestras páginas. Estados de la Alianza concentran el 40% del recorte al gasto federalizado. Para 2021 se prevé una reducción de alrededor de 107.900.000 pesos de gasto federalizado. Las entidades que integran la Alianza Federalista perderán 43.000 millones de pesos de aprobarse el proyecto de Hacienda. La bolsa de recursos que el gobierno federal entrega a estados y municipios tendrá una reducción de 107.900 millones de pesos para el próximo año, de aprobarse el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación propuesto por el gobierno federal a la Cámara de Diputados. Para el 2021, el gasto federalizado representa 5.5% menos de lo aprobado en este año y de acuerdo con datos de la Alianza Federalista, los estados que la integran absorberían el 40% del recorte, es decir, alrededor de 43.000 millones de pesos. Los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, que conforman esta alianza, aseguran que esto tendría un impacto en servicios de salud y educativos, en mantenimiento de infraestructura carretera, entre otros. Además, alertan de que el presupuesto 2021 no se asignan recursos para fondos como el programa de fortalecimiento para la seguridad. Los mandatarios sostienen que el dinero es de la Federación y no solo del gobierno federal, por lo que argumentan que sus entidades
son los más productivas y aportan gran parte de los recursos que la administración usa para sus apoyos sociales y obras prioritarias. Estos estados representamos gran parte de los impuestos de este país. Estos estados estamos generando la riqueza de este país, los empleos y los impuestos con los que el gobierno federal está llevando a cabo obras de infraestructura y programas sociales, enfatizó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, en la conferencia para presentar su propio presupuesto de egresos en la Ciudad de México. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, en el fondo de gasto federalizado del presupuesto se recortarían 62.400 millones al ramo 28, que son recursos transferidos de manera proporcional a la participación económica de los estados, y su recaudación, 30.200 millones de pesos, a los convenios de descentralización, 7.700 en aportaciones federales, ramo 33, 1.100 al ramo 25 sobre los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, y 6.600 al ramo 23 en provisiones salariales y económicas, que han sido frecuentemente criticado por la discrecionalidad y opacidad que permite en el manejo de los recursos públicos. En total de gasto federalizado, que son los recursos que se transfieren a través de transferencias etiquetadas y no etiquetadas a estados y municipios, se redujo 5.5% en total, pero los rubros más afectados en términos porcentuales son los convenios de centralización, con 23.1%, y el ramo 23.41%, detalló Lía Álvarez de México Evalúa. Y por otra parte, las elecciones en Morena. Gibran Ramírez recorrió su antiguo barrio en Iztapalapa. El candidato a la presidencia del partido político dominante en México difundió sus 11 puntos para seguir impulsando el López Obradorismo. Gibran Ramírez, candidato a la presidencia de Movimiento Regeneración Nacional Morena, recorrió las calles de su antiguo barrio en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, lugar donde difundió sus 11 propuestas para salvar a Morena. El doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México caminó en calles aledañas al metro Atlatilco, donde visitó a pequeños comerciantes en un mercado sobre ruedas y taquerías. Iniciamos nuestro recorrido por mi barrio en Iztapalapa frente al paradero de camiones en la estación de metro Atlatilco. Estamos difundiendo un pacto desde abajo, compartiendo el proyecto y escuchando a la gente, publicó en su cuenta de Twitter. Entre habitantes de la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, el politólogo fue impulsando su plataforma política, que consta de 11 puntos para seguir impulsando el López Obradorismo. 1. Método confiable de selecciones de candidatos. 2. Observatorio de gobierno de la 4T. 3. Coordinación de alcaldes y presidentes. 4. Capacitación a representantes populares y funcionarios. 5. Fortalecer a formación política. 6. Reclutamiento. 7. Equipo legal de defensa de la 4T. 8. Apartado de comunicación confiable. 9. Generación programática. 10. Lucha de las mujeres. 11. Partido Movimiento. De este modo, el secretario general con licencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social pudo aproximarse con la ciudadanía capitalina ayer martes 29 de septiembre y apreciar la perspectiva de quienes podrían participar en la encuesta para elegir el próximo presidente del partido, que puso a López Obrador en la jefatura del Ejecutivo Federal. La contienda mantiene a 4 punteros en sondeos preliminares: Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Gibran Ramírez y Jacob Polemski, de tal modo que han manifestado sus diferencias en repetidas ocasiones.
Esto es lo que pasa en la política allá en la Ciudad de México con la renovación de la directiva del partido Morena. Y regresando al tema político, pero allá en los Estados Unidos, la encuesta revela que la decepción que generó en los votantes el accidentado debate entre Donald Trump y Joe Biden. El 83% de los consultados consideró que el encuentro fue negativo y 7 de cada 10 dijo sentirse irritado. Los votantes estadounidenses, muy divididos a pocas semanas de las elecciones, lograron un consenso tras el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. La gran mayoría quedó irritada tras el primer cara a cara de los candidatos, que estuvo lleno de interrupciones, críticas y sin propuestas novedosas. Si bien varios medios lanzaron encuestas abiertas para conocer quién cree que la gente que ganó el encuentro, la consultora YouGov arrojó el primer sondeo metodológico con la encuesta de poco más de 1,000 votantes que vieron la transmisión. El 83% de los resultados consideró que el tono del debate fue negativo y solo el 17% opinó, por el contrario, fue positivo. El evento estuvo marcado por varios descalificativos mutuos, momentos en que los candidatos hablaban a la vez y el moderador Chris Wallace intentaba, no siempre con éxito, poner orden para hacer respetar las reglas acordadas por ambos partidos. Debido a las prevenciones por la pandemia, ni siquiera hubo un apretón de manos que ofrezca un instante de cordialidad entre el presidente de 74 años y su rival de 77. Consultados sobre sus sensaciones tras el intercambio de 90 intensos minutos, el 69% dijo estar irritado, 19% respondió que sentía pesimismo por encima del 18% que dijo sentir optimismo. También el 31% respondió que se entretuvo con el debate, el 17% señaló que estaba más informado que antes y apenas el 9% marcó que estaba inspirado. Con respecto a posibles giros en la percepción sobre los candidatos, no hubo grandes modificaciones por encima del margen de error, menos más 3.4% para las 3 preguntas sobre capacidad física y mental, honestidad y empatía, con alzas ligeramente perceptibles en favor de Biden. Sobre un debate ganador, el 48% consideró que fue el candidato demócrata y un 41% se inclinó por Trump, cifras similares a los promedios de encuestas nacionales para la elección del próximo 3 de noviembre. YouGov no consultó puntualmente si es que el debate motivó un cambio de opinión sobre los votos, aunque el 38% dijo tener ahora una mejor opinión sobre Biden y un 24% dijo lo mismo sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Los dos candidatos volverán a debatir el 15 y 22 de octubre en Miami, en Nashville, respectivamente. Está usted en Noticias desde el Centro, nueva forma de informar. Vamos a las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Allá en Ciudad Victoria, ante la proximidad de una temporada invernal atípica en la que se prevé la circulación del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 y el de la influenza, el gobierno de Tamaulipas se convirtió ayer en el primer en todo el país en activar la campaña intensiva de vacunación anti-influenza 2020, con una meta sectorial de 961,000 dosis aplicadas a la población vulnerable del 15 de octubre al 31 de diciembre. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, puso en marcha la jornada que se inició con la inmunización al 100% de personal de todas las instituciones que conforman el sector salud en Tamaulipas. En Tamaulipas,
El cuidado de la vida y la salud son prioridades. Protegerlos corresponde tanto a la sociedad como al gobierno, y muy específicamente en estos momentos que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, dijo el señor gobernador. Ante la presidenta del sistema DIF en Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa y representantes de instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE y Cruz Roja, el mandatario estatal pidió redoblar esfuerzos y aportar cada quien la parte que le corresponde. Convocó a la población a sumarse, dimensionar, identificar y prevenir ambas enfermedades para evitar la saturación del sistema estatal de salud. Se protegerá a los niños y niñas de 6 a 59 meses y adultos mayores de 60 años de edad, así como a embarazadas, personas con diabetes no controlada, problemas renales crónicos, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón grave, cáncer, VIH o VIH, grupos de riesgo. Por su parte, la secretaria de Salud, Gloria Molina, reiteró el llamado a reforzar las medidas de protección sanitaria como el lavado frecuente de manos, respetar la sana distancia, evitar salidas innecesarias, no saludar de mano, abrazo o beso y utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede confundirse con el resfriado común y otras enfermedades como el COVID-19. Cualquier persona puede enfermarse, pero son los grupos de riesgo los que puedan complicar su evolución o derivar en fallecimientos, dijo la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa de Tamaulipas. Y mientras tanto, también de Ciudad Victoria, el gobierno de Tamaulipas tomó el control de las instalaciones de 3 plantas tratadoras de aguas residuales en la zona sur de la entidad tras un dictamen que emitió la Auditoría Superior del Estado que revela irregularidades en el proceso de contratos que derivaría en diferentes delitos. Ante la resolución será la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada Tampico-Madero quien tendrá la administración de las plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales eran operadas por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Tamaulipas, SADCB. El 30 de junio del 2018, el Universal publicó que la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado investigaban las irregularidades del contrato para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona sur de Tamaulipas por posibles actos de corrupción, en los cuales estarían involucrados exfuncionarios de las 2 administraciones estatales anteriores. En aquel entonces, el titular de la Secretaría, Jorge Espino Ascanio, aseguró que en el momento que tengamos ya toda la información que corresponde como auditoría, nosotros estaremos entregando nuestro informe a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para que se prosiga con las sanciones administrativas a funcionarios, situaciones penales o lo que en su caso se presente. El dictamen dado a conocer tiene su origen en las investigaciones que se realizaron en base a una denuncia que presentó el 28 de mayo del 2018 por parte de la COMAPA ante la dependencia. Fue una denuncia por presuntos hechos ilícitos en la contratación y ejecución de obras de servicios públicos, adquisición de bienes y otorgamientos de permisos, licencias y concesiones, así como irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de recursos públicos, así como el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados y que pudimos haber causado y pudieron seguir causando daños y o perjuicios al patrimonio de la COMAPA y del estado de Tamaulipas. En diciembre del año anterior,
el Consejo de Administración de la Conmapa celebró una sesión ordinaria en la que se acordó al inicio de un procedimiento administrativo de anulación para verificar la legalidad de los actos administrativos que sustenten el pago y operación de las plantas Tierra Negra y Morelos. Trascendió que el dictamen podría derivar en órdenes de aprehensión contra quienes estuvieron involucrados en los presuntos delitos, entre ellos exfuncionarios estatales de las anteriores administraciones, todo esto allá en Tamaulipas. Vamos a las noticias que se generan aquí en Guanajuato. Y como todos los días, la información sobre el problema del coronavirus en el estado de Guanajuato. Hasta este día suman 42.492 casos confirmados del COVID-19. 1.999 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 56.605 los casos descartados. Hasta el día de hoy, miércoles 30, asciende ya a 37.315 los casos recuperados de este padecimiento. Son 2.808 los decesos en la entidad y es como sigue: Abasolo 25, Acámbaro 29, Apaseo el Alto 11, Apaseo el Grande son 30 los casos. En Celaya 268, Comonfort 19, Cortázar 60, Cuerámaro 8, Doctor Mora 6, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 80, Guanímaro 7, Irapuato 288, Jaral del Progreso 12, Jerécuaro 6, León 1016, Manuel Doblado 14, Moroleón 17, Ocampo 10, Pénjamo 68, Pénjamo 45, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 22, Romita 35, Salamanca 162, Salvatierra 44, San Diego de la Unión 7, San Felipe 24, San Francisco del Rincón 60, San José Iturbide 20, San Luis de la Paz 59, San Miguel de Allende 30, Juventino Rosas 41, Santiago Marabatío 5, Silao 162, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 16, Valle de Santiago 47, Victoria 3, Villagrán 34, Jichú 3 y Yuriria 17 casos. Esto de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página usted podrá comprobar los datos más importantes sobre la pandemia COVID-19. Y en otras noticias, también aquí de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Guanajuato, confirmó que sí hay una intención de contratar un nuevo crédito para enfrentar el recorte presupuestal por parte del gobierno federal, y este sería de entre 4,000 y 5,000 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que este no sería una lápida para las finanzas estatales, ni mucho menos se trataría de un acto populista, sino de un endeudamiento técnico y bien sustentado. Durante su visita a Irapuato, Héctor Salgado Banda explicó que ante el recorte de más de 7,000 millones de pesos que se estima tenga Guanajuato para el próximo año, es necesario aprovechar que calificadoras como Fitch Ratings Standard evalúan la situación financiera de Guanajuato, por lo cual no se descarta un nuevo crédito para nuestro estado. La deuda la satanizan los que no le entienden mucho a ese tema.
Nosotros no nos vamos a endeudar por endeudar. No vamos a poner una lápida al ciudadano guanajuatense porque lo dice Fitch, lo dice Standard y otras organizaciones que Guanajuato tiene las mejores condiciones crediticias, presupuestales. No tenemos pasivos contingentes en términos de deuda pública, deuda de presupuesto, de deuda participaciones. Guanajuato está dentro de los primeros lugares. Entonces sí tenemos una falta de recursos. ¿Cómo reactivaremos la economía? Dijo el secretario. Si no tenemos las mejores condiciones para hacerlo, tomemos esa posibilidad que muy pocos gobiernos tienen. Yo diría que 1 o 2 estados pueden hacerlo. Entonces, ante esa falta de recursos, tenemos esa opción, pues esa es inversión pública productiva. Es una ley de disciplina financiera que tenemos que cuidar y que todos tenemos que cumplir. Entonces, si no aprovechamos esta oportunidad y esta coyuntura, no sé de dónde vamos a tener recursos, dijo en entrevista el funcionario estatal hablando sobre los créditos. Y cerca de familiares de desaparecidos, dicen las noticias también. Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, dijo que la Comisión Estatal de Búsqueda continuará dando acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas y dijo que dicha comisión en poco tiempo ha dado resultados, pero aún falta mucho por hacer en el tema. En el poco tiempo que tiene el órgano descentralizado, que tiene pocos meses y a pocos meses se hayan dado la búsqueda en campo, las búsquedas en vida, conseguir 14,400,000 pesos en un convenio con la Federación para Equipamiento, creo que se habla de que se está trabajando en este rubro. Faltan muchas cosas, el ser más eficientes en cuanto a la búsqueda en vida, pero el tiempo no ha dado la oportunidad de dar estas búsquedas en vida, por lo mismo que se han estado haciendo en campo, pero no solamente ha sido el caso en Irapuato, sino se ha buscado en el Valle, en Juventino Rosas, y se está trabajando y se están adquiriendo todos los elementos y recursos materiales para que las búsquedas sean más efectivas. Se han estado haciendo compromisos y se han ido cumpliendo, y lo que corresponda a la Fiscalía. Entre ellos tendrán que atenderlo, pero creo que la respuesta y el trabajo conjunto ahí está, dijo el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros en nuestra emisión de hoy miércoles 30 de septiembre, mes de la patria, y además el último día del mes de septiembre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo les invito para que compartan las noticias a través de nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todas a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias, como todos los días, por habernos acompañado en nuestra emisión de hoy miércoles. Saludos a mis amigos que nos acompañan allá en el estado de Coahuila y en el estado de Nuevo León. Hasta Cancún también enviamos nuestros saludos de la emisión de Noticias desde el Centro que se genera aquí en León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Antes de retirarme, como todos los días, las recomendaciones de siempre, ¿no? Que no salgan a la calle sin su cubrebocas, que guarden la sana distancia, que eviten ir a lugares donde haya muchas personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos muchas veces con agua y con jabón, y si tienen gel, utilícenlo. Eso evita contraer el coronavirus. Porque si usted se cuida,
protege a su familia. Acepte las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, todo por nuestro bien. Gracias por acompañarnos. Los espero el día de mañana, 1 de octubre, porque octubre es el mes de las lunas más hermosas. Muchas gracias. Hasta mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hora del centro. Le saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta pronto.